Que Dios venga hablando. Amén. Es un tema muy sencillo. Yo suelo poner títulos a la palabra para que me sirvan a mí de llave de qué estoy hablando y que luego a ustedes, en la medida de lo necesario, se recuerden por el título. El título del mensaje es Mi clamor. Amén. Mi clamor. Amén. Dice en Efesios capítulo 3, verso 14: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. He cogido este verso casi al azar. ¿Saben por qué? Porque me sale en la memoria y me viene muy bien. No entro en la profundidad de lo que dice el verso en sí ni en los versos siguientes, pero me llama la atención una cosa, una palabra. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. Entonces, que cada vez que nos ponemos de rodillas, tenemos que tener un motivo. Claro. No podemos ponernos de rodillas por poner. Santo. Tenemos que estar mirando cuál es la causa que nos lleva a ponernos de rodillas. ¿Cuál es la causa que nos hace inclinarnos delante de Dios 3 veces santo? ¿Cuál es la causa que nos mueve a venir los días que tenemos estipulados de culto aquí a la iglesia? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la fuerza que nos impulsa a nosotros a congregarnos una vez sí y otro también al del culto y nuestra cámara secreta? ¿Cuál es la causa? Pablo nos revela que tiene una causa de doblar sus rodillas. Uno de sus motivos era ante el amor que Dios tenía hacia la humanidad en su totalidad, sin hacer excepción. Y por esa causa, Pablo se posa. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener un motivo también para orar. Tenemos que tener un motivo por el cual pedir a Dios y venir a los cultos. El motivo principal es uno, por lo menos el mío, uno, que es estar un día en la eternidad en el cielo. Y todo lo demás pasajero, y todo lo demás vano, todo lo demás secundario. El motivo principal que nos tiene que llegar a nuestra vida para que podamos nosotros inclinarnos y doblegar nuestra vida humillando nuestro yo, amén, es reconocer que necesitamos sí o sí de su presencia para ir un día en el reino de los cielos. Amén. Porque este es el motivo principal o el motor de la iglesia. Y siendo egoístas es lo que nos tiene que mover. Porque no estamos queriendo solamente ir a un lugar bueno, sino que queremos escapar de un lugar muy malo. Que queremos estar en la eternidad futura donde no existe el tiempo, en un lugar bueno llamado el reino de los cielos. No queremos estar, yo por lo menos no quiero estar en una eternidad en el infierno. Y este es el motivo principal. Acompáñame y me ayudas. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gracias. Pero realmente, ¿qué nos impulsa a orar? Santo. ¿Ustedes se lo han pensado? Sí, Señor. ¿Qué nos está impulsando a entrar en nuestra cámara secreta? Claro. Es una pregunta muy difícil, yo lo respondo muy fácil. Muy fácil, cada uno que vaya a la profundidad para responder lo que él quiera. Yo lo respondo a lo fácil. Venimos a orar porque tengo necesidad. Porque tengo necesidad de que mi Padre Eterno me venga dando aquello que me hace falta. Gloria a Dios. Porque de este lado del cielo para abajo, problemas, adversidades, vientos contrarios, tormentas, tormentos, heridas, incomprensiones, enfermedades, mala economía, hogares que no se llevan, matrimonios que se rompen. Y esto me llama a mí a meterme en mi cámara secreta. Y yo digo, qué bien. Es verdad, es bueno orar por todo esto. No solamente por lo que me afecta a mí, sino también por lo que me afecta a las personas que me rodean. No solamente me inclino delante de la presencia del Señor para orar por mi necesidad, sino que también me pongo de pies en la cruz para interceder por las personas. Lo digo así. Amén. Por las personas que me caen bien y por las personas que no me caen tan bien. Amén. Porque el amor de Dios puesto en mí hace que mi corazón comience a palpitar y derrame su amor a los que me caen bien y a los que no me caen tan bien. Y si no es así, tenemos que cambiar la oración. Yo oro
e intercedo por los demás y por mí. Porque yo tengo un Dios omnipotente. Yo tengo un Dios que me escucha. Y claro, hay que orar en todo tiempo, en todo momento, bajo toda circunstancia. Y en Eclesiastes capítulo 3 verso 1 dice el verso: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este verso nos enseña que todo tiene un principio y que todo tiene un final. Claro. Amén. Amén. Y la pregunta es: ¿nosotros sabemos en qué tiempo estamos viviendo? Porque sabiendo en qué tiempo estamos viviendo, podemos estar orando bien o mal. Si estamos viviendo en un tiempo y estamos orando por otra cosa, nuestro tiempo se va a volver, en vez de etapa, se va a volver de ciclo, de que se reinicia y te estancas y no creces y no floreces y te hieres y te hieren y te amargas y contaminas. Sí, Señor. Hay que saber en qué tiempo estamos viviendo, Gloria a Dios. pero no en el tiempo físico. Amén. Tenemos que estar sabiendo en qué tiempo espiritual estamos viviendo, como personas y como iglesia, como individuos y como colectivo. ¿Qué tiempo estás viviendo tú en tu casa, en tu matrimonio, en tu hogar, con tus pequeños? ¿Qué tiempo estás viviendo tú en la intimidad con Dios? ¿En qué tiempo estás viviendo aquí en la iglesia? Aleluya. Tenemos que discernir en el espíritu en qué tiempo estamos para orar de la forma adecuada. Amén, amén. Porque si no oramos de la forma adecuada, no avanzamos y estamos viviendo en estanques. Así es. Y cuando el estanque está parado, huele. Necesitamos estar viviendo en un tiempo lineal, que haya un principio y un final. No podemos enamorarnos del tiempo que estamos viviendo porque sea un tiempo bueno. Tenemos que batallar y ir avanzando a por más, porque el Evangelio no es estático. Si te paras, menguas. Si te paras, decreces. Si te paras, pecas. Si te paras, malo. Qué bien. Hay que estar creciendo constantemente, bajo toda circunstancia, bajo todo momento. Y hay que vivir creciendo y desarrollándose uno. Santo. Aleluya. Amén. Pero estamos hablando de mi clamor. Y ese clamor se manifiesta como cuando oramos. Florece cuando mi clamor, cuando yo me expreso orando, cuando yo hablo con Dios, es cuando se manifiesta lo que estoy viviendo realmente. Y vamos a hablar un poco de la oración. Muy bien. Amén. Y hay un verso que me llama mucho la atención, que es Lucas capítulo 11, verso 1. Dice: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Para mí es muy extraña esta petición, porque la oración no es una práctica nueva, ni incluso en la época de Jesús no era una práctica nueva, era una práctica antigua aún en los tiempos de Jesús. Y esos que ya vivían en una práctica de oración van donde Jesús y le dice: enséñanos a orar, que no sabemos. ¿Por qué? ¿Acaso habían visto que la oración era efectiva más en Jesús que en ninguno de los demás? ¿Acaso no entendieron que los milagros que Jesús hacía, lo hacía por medio de una vida en oración? Aleluya. Gloria a Dios. Hay que vivir en oración. Alabado sea Dios. En Mateo capítulo 6 verso 5 nos enseña que la oración tiene que ser en el secreto, que la oración no tiene que ser hipócrita. Aleluya. Nos enseña que no tienen que ser oraciones aprendidas, mecánicas. Amén. La oración es fuente de poder, pero que comienza en el secreto. Porque la vida en el secreto es cuando nadie te ve y te rompes. Y cuando tú te rompes y te declaras tal como eres,
Es entonces cuando Dios puede actuar en medio de tu circunstancia, en medio de tu problema, en medio de tu adversidad. Jesús tenía una vida de oración, no oraba de forma esporádica, no oraba porque tenía la costumbre de orar 3 veces a la semana, porque eran las veces que tenían los cultos establecidos. No, Jesús vivía en oración. Amén. Y lo vuelvo a decir, no oraba por un ritual religioso. Jesús vivía en oración. Gloria a Dios. ¿Qué le enseñó Jesús? A orar en el secreto. Pero luego viene Mateo 6 y Lucas 11, el conocido Padre Nuestro, la oración modelo. Y ahí nos dice el patrón, que no son unas palabras mágicas que dichas de una forma, con una entonación, el Señor va a hacer que se estremezcan los cielos y comience a derramar de su gloria y acontezca algo místico o extrasensorial. No. No nos enseña eso el Padre Nuestro. El Padre Nuestro se divide en 2 partes y tiene 6 puntos. La primera parte va directamente relacionada con Dios. Y la segunda parte va relacionada con nuestras necesidades particulares, con lo humano, con lo físico y con lo material. Amén. En la primera parte nos enseña a que no estamos orando o hablando al vacío, que no estamos hablando con un Dios de escayola o de madera, que no estamos hablando con una estampita, que estamos hablando con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Estamos hablando con aquel que ha hecho el cielo y la tierra, aquel que ha hecho el ojo y ve y el oído y oye. Estamos hablando con el principio de todo, con el Dios 3 veces santo. Amén. Nos enseña en la primera parte que estamos hablando con el Dios vivo, con el Dios real, y nos enseña que le tenemos que estar adorando a Él, reconociendo que Él es el grande, el importante, y nosotros somos pequeños e insignificantes. Él es el que vale y nosotros no. Por mucho valor que nosotros nos demos, no valemos nada. El único que vale es Él, el único que sabe es Él. El único que merece la pena la adoración es a Él. En la primera parte nos enseña y nos anima a que tenemos que confesar que estamos interesados a que el reino de Dios se expanda, pero no se expanda de una forma material y visible, que se expanda en nuestro interior. Entonces tenemos que estar orando, hablando con Dios, reconociendo su grandeza, su poder, su señorío, y tenemos que estar pidiendo que Él venga haciendo su obra completa y absoluta en nuestro interior, en mi interior, no en el interior del vecino, en el mío, en mi mente, en mi corazón, en mis manos, en mis pies. ¿Para qué? Para que yo pueda entrar en la eternidad en el reino de Dios, aún ya viviendo aquí en la tierra, en su reino. Nos enseña la primera parte esto. También nos está enseñando a que tenemos que estar trabajando en nosotros, en destronar nuestro yo, a entronar a Jesús en mi corazón y que sea Él quien gobierne. Independientemente de que lo hagan o no los demás, independientemente, y lo digo así sin mirar a nadie, aunque me sienta el tonto de la iglesia porque soy el único que lo hace, porque los demás hacen y yo no. Yo no estoy aquí porque quiero quedar bien con la gente y por eso lo digo así, me maquillo o me pongo la corbata y me pongo la Biblia de abajo así. Santo. Y soy más cristiano que nadie porque hoy he orado. No. Yo vengo aquí a crucificar mi yo. Amén. A morir un poquito más cada día. Amén. Porque mi carne se levanta. Amén. Mis pasiones se levantan. Mi yo se levanta. Amén. Y con mucho respeto lo digo, y sobre todo por los ancianos. Le voy a decir, me cuesta, pero le voy a decir. Mi ser gitano se levanta. Y es tiempo de estar rompiendo todo esto. Todo aquello que vaya en contra de su palabra. Todo
todo aquello que vaya en contra de su voluntad. Porque todos los conflictos que se tienen es porque no se vive conforme la guía. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Quien no tenga la guía como guía, malo. Miren, en la segunda parte nos enseña que debemos de preocuparnos los unos por los otros, que tenemos que preocupar porque los demás se encuentren con Jesús, que tenemos que preocuparnos porque los demás encuentren a Jesús en nosotros. Se nos anima a pedir por nuestras necesidades, por nuestro pan diario, y también a pedir perdón por nuestros errores en la segunda parte. Pero estamos viendo de que la oración modelo nos enseña que tenemos que adorar, que tenemos un trabajo interno, un trabajo externo, que tenemos que preocuparnos por los demás, que tenemos que tener confianza en la ayuda que Dios nos puede dar para suplir todas nuestras necesidades y reconocer que aún no somos tan perfectos como nosotros nos pensamos y que no somos tan independientes de su amor y de su gracia como nosotros nos pensamos. Es decir, que en la oración modelo se nos enseñan todas estas cosas. Pero claro, ahora la pregunta sería: si tenemos que vivir en oración, ¿cuántas veces tenemos que orar al día? ¿Cuál es el mínimo? Y no se trata como dice en 1 de Tesalonicenses, orar sin cesar, que desde que nos levantemos en la cama estemos orando, que vengamos a comprar el pan y estemos orando, que vengamos a trabajar y estemos orando. No se está refiriendo a eso, se está refiriendo que la oración tiene que estar respaldada también por una vida en santidad. Si no hay vida en santidad, la oración está coja. Si no hay una vida sin integridad, la oración se queda floja. Por eso yo quiero animar a la iglesia a que vayan compaginando lo que saben con lo que están haciendo. Que hay que hacer las cosas bien y hay que vivir en la oración. Daniel oraba 3 veces al día. Yo no sé cuántas veces ora usted, pero el común denominador nos dice a levantarnos y a dormir. Y ya está el día hecho. Porque le he presentado al Señor el día y le he dado las gracias al Señor. Pero Daniel oraba 3 veces, una vez más. ¿Y qué pasaría si nosotros orásemos una vez más de lo requerido? Una vez más de la que tenemos costumbre. Esa vez más en Daniel le hizo marcar la diferencia. ¿Y ustedes? ¿Quieren seguir estar viviendo en el mismo nivel espiritual? ¿O quieren crecer? ¿O quieren vivir en ese estanque que se ha hecho, que se ha vuelto ya artificial? ¿O queremos entrar dentro de las entrañas del Evangelio y degustar de esos pastos delicados que el Señor tiene para aquellos que le adoran en espíritu y en verdad? ¿Quieren salir de la rutina en el espíritu? ¿O quieren venir al culto, echar a la ofrenda y decir amén, que el Señor me bendiga, que Dios me guarde, que el pastor de vez en cuando me salude, que el pastor me diga, ora? ¿Eso es lo que queremos? ¿O queremos romper un poco el molde? Amén. ¿O queremos salir un poco de este ciclo que está viviendo la iglesia? No aquí, sino a nivel general. Vivimos en ciclos. Hoy entro yo como mi primer día de pastor y tengo aquí una libreta nueva que me he comprado. Y aquí tengo mis notas, lo que predico, quién viene y quién no viene al culto, lo que digo y lo que dejo de decir, lo que me dicen. Porque la memoria pues va fallando. Entonces yo lo dejo registrado y ahí queda. Cuando yo me marche, de aquí 101 años, vendrá otro con otra libreta y a empezar todo de nuevo, en otro ciclo, ¿no? Y estamos viviendo en ciclos. En vez de ir de gloria en gloria y en triunfo, vivimos en un ciclo de emoción. No se trata de eso. Amén. Se trata de conocer más a Dios para ir más allá de donde Dios nos quiere llevar. Amén. Miren. Gloria a Dios para siempre. Hay que orar. Pero si no digo esto, como a mí me enseñaron, tienes que predicarlo todo y no dejar nada en el aire y lo tengo que decir. Una mujer que la circunstancia la volvió ciega. No vio que estaba Jesús andando por aquel lugar. Porque yo les aseguro que si la viuda de Naín se fija en que está Jesús, hace como el ciego Bartimeo y llama la atención y lo para. Pero esta mujer, como la circunstancia era tan mala, no vio a Jesús y no pudo llamarle. Hay circunstancias a veces que nos paran.
Hay circunstancias a veces que nos ponen vendas en los ojos y tapos en la boca y nos impiden estar orando e intercediendo. Pero yo te animo y te digo, amén, que aunque no ores, que aunque no pidas, Dios está ahí dispuesto a bendecirte y a restaurarte. Pero no es el común denominador de Dios, porque lo normal es que tú clames. Amén. Gloria. Si no tienes fuerza, aquí estamos. Gloria. De carne y hueso. Pero estamos para ayudar, tanto yo como la pastora. Yo y el cuerpo ministerial. Yo y cada uno de mis hermanos y cada uno de mis hermanas. Estamos para ayudarnos, porque esto, si funciona, es porque colaboramos todos. Si esto va mejor, es porque todos ponemos de nuestra parte. Cuando miramos los unos por los otros y no los unos por los unos. ¿Vale? Amén, amén. Me están asustando un poco. ¿Vamos bien? Amén. Hay que clamar. Aleluya. ¿Saben por qué? Santo. Hay que clamar porque el pueblo de Israel estaba en la esclavitud y clama al Padre y les envía a Moisés y Dios le dice a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. Y me rompe, porque a veces me pienso que Dios no me está viendo. Es que Dios no me ve la situación que estoy viviendo. Y tengo que decir que sí, que Dios siempre te ve, que Dios te ve en el interior y sabe por dónde estás pasando, pero quizás está esperando que empieces a clamar, porque el verso dice: bien he visto la aflicción y he oído el clamor. Primero ve y luego oye. Dios no te ha dejado de su mano, solamente está esperando que le des cabida, solamente te está pidiendo que le des la oportunidad. Hay una alabanza que dice: déjame ser Dios. Es que queremos que Dios haga a nuestra forma, a nuestra manera, en nuestro tiempo, sin clamar, sin vida en oración. Hay que clamar y esperar, confiando de que el Dios omnipotente y el Dios omnisciente, escucha bien, siempre responde. Siempre. Pero es que, Amaro, muchas veces hay silencios. Párate, que antes del silencio Dios ya te ha respondido. Lo que pasa es que no has visto escuchar. La respuesta de Dios son de tres tipos. Son sí, es no y aún no. Cuando es amén, cuando es no, hay que seguir orando. Yo quiero una moto. Señor, quiero una moto. Padre, que quiero una moto. Y Dios me ha dicho que no. ¿Y qué hago? ¿Me enfado? ¿Dejo de venir al culto? No. Tengo que ir donde el Padre y decirle: ¿por qué no quieres que yo tenga una moto? ¿Por qué? Y el Señor me dice: es que con una moto te va a venir mal. Y si oro constantemente, aun recibiendo los nos, podré ver el mal que me hace lo que estoy pidiendo. Yo pido la moto, tú pides lo que tú quieras. Le voy a decir así como que no miro a nadie. Tú pides un cargo, una distinción, un honor, un privilegio, lo que sea. Señor, quiero esto. Y el Señor te dice: no, que te envaneces. No, que es que no es tu sitio. No, que no es tu lugar. Y además tengo algo mejor para ti. Porque Dios siempre tiene cosas buenas para nosotros. La pregunta es: ¿estamos en el Espíritu para saber qué es lo que Dios quiere? Gloria a Dios. Cuando es aún no, tenemos que entender por qué aún no. Porque no es el tiempo, no es el momento, o porque no estoy yo preparado. Entonces tengo que seguir orando. ¿Para qué? Tengo que seguir orando para prepararme yo, amén, para quitar de mi vida aquello que está impidiendo que venga mi petición, en primer lugar. Y en segundo lugar, si no soy yo, que yo estoy preparado, pero no es el tiempo, que nunca suele pasar así, tengo que estar orando para que no me rompa y que Dios me dé esa paciencia para entrar en el tiempo de Dios. Amén. Y cuando es sí, amén, hay dos tipos de sí: el sí y ya, y me la gozo y oro dando gracias. Y luego está el sí de que sí, pero a mi forma, sí, pero a mi manera. Y hay que seguir orando, ya no dando gracias porque lo obtenemos, sino para que Dios nos diga la forma y la manera
de que tenemos que entrar en el trato de Dios para que se venga forjando en nosotros el carácter de Cristo para obtener aquello que nosotros queremos y Dios nos quiere dar. Jesús en Getsemaní ora y está orando Getsemaní y llega a la cruz y dice: ¿por qué me has desamparado? Y esto para mí me motiva. ¿Saben por qué? Porque la oración que Jesús hizo en Getsemaní es: hágase tu voluntad. Y se hizo y le dolía. Y a nosotros nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Alabo Dios. Dios tiene un proyecto y un plan con cada persona que aquí nos encontramos. Tiene un plan y un proyecto para la iglesia. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a entrar en el proyecto personal y colectivo que Dios tiene para la iglesia? ¿Estamos dispuestos a sufrir para que se cumpla el sueño de Dios en nosotros? Y digo bien, no mi sueño, amén, no mi meta, amén, sino el sueño y la meta y el propósito que Dios tiene para ti. ¿Estás dispuesto a recibirlo aunque te duela? Porque de esto trata este tiempo, de recibir lo que Dios tiene para ti. Mire, ya he acabado. Gloria al Espíritu. Ya he acabado. Cuando he predicado esto, es la tercera vez que lo predico, más o menos, que aunque le he modificado cosas esta tarde, he acabado con esto. Qué bien oramos por cada una de nuestras peticiones. Con qué ahínco, con qué fuego, con qué gritos, con qué entusiasmo. Pero yo pregunto, ¿qué pasaría realmente si oramos con esta misma intensidad por la necesidad espiritual que tenemos? ¿Qué pasaría si en vez de pasar una captura de orar o una petición que hay en Madrid, empezásemos a orar por el estado espiritual, primero, del pastor, para que el Señor venga bendiciendo mi nivel espiritual? ¿Qué pasaría si en vez de levantar un clamor por lo físico, comenzáramos a clamar por el avivamiento espiritual? Porque el tiempo que Dios me está diciendo para la iglesia es un cambio radical. Aleluya. Es un cambio de un antes y un después. Dios le dijo a Juan el Bautista, que estaba llamado a servir en el templo, le dijo: sal al desierto. Le estaba diciendo: sal de la religión, sal de lo religioso, sal de la costumbre, sal del ritual y comienza a ir al desierto. No hay nada, está incómodo, pero está Dios. Amén. Está su Santo Espíritu. Hoy Dios, en este primer mensaje, amén, es un desafío a la iglesia. Para aquellos que no se conforman con estar viviendo en lo religioso, aquellos que quieren abrir su mente y su corazón a tener un trato personal con Dios para entrar en lo espiritual, a no estar viviendo solamente la palabra, sino vivir también en el Espíritu, a estar viviendo y dependiendo de las caricias del Señor que hace aquí en el culto. Y se ha predicado muchas veces que hay que abrir la cámara secreta. Yo digo sí y amén, hay que abrir cámaras secretas cada uno en su casa. Amén, pero amén. también hay que abrir el culto público. Amén. Hay que venir todos los días al culto. Lo digo ahora porque es el primer día. Hay que venir todos los días al culto. Pastor, que el culto no salva. De verdad que no salva, pero ayuda que no veas. No salva el culto. Pero ¿cuántas veces he ido roto yo al culto allí en Oviedo? Y solamente por una alabanza de las hermanas o una oración de cualquier hermano, me ha visitado Dios y me ha restaurado. Gloria a Dios. Y si me quedo en casa, me quedo roto. Es tiempo, te dice el Señor con mucho amor y con mucho cariño, de que le dejes ser Dios, que vivas un poquito más cerca de Él, que cambies tu clamor. Aleluya. Que no pidas tanto por lo físico, ni por lo psicológico, ni por lo emocional, de que me han hecho, me han dicho, sino que comiences a clamar verdaderamente por tu necesidad espiritual. Amén.
Este era el pequeño sentir. Si ha habido alguna palabra maldicha, maleficada, me lo dice Dios. Cierra tus ojos unos instantes, por favor.